Como decía anteriormente, el domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema la humildad, una virtud gloriosa. La humildad, una virtud gloriosa. Basado en los versículos del 5 al 7 de este mismo capítulo 5. Y podemos terminar el mensaje haciendo énfasis en el versículo 6 que nos dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que lo exalte cuando fuere tiempo. Y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante, y compartía con un hermano después del sermón, que hay preocupaciones que son legítimas y hay preocupaciones que son ilegítimas. Pero la idea del texto es que sea legítima tu preocupación o ilegítima tu preocupación, cada uno de nosotros está llamado a confiar en Dios y a confiar en sus promesas reveladas en su palabra. Dios soberano, Él controla todo, pero tú y yo estamos llamados a confiar en Dios y a descansar en Él. Descansar en ese Dios que aún los cabellos de cada uno de nosotros, Él lo tiene contado. En ese Dios que aún las aves del cielo, Él la alimenta. Confiar en esa paternidad de un Dios fiel que ama a los suyos. Y lo ama tanto que entregó su único hijo para morir por ti y morir por mí. Wow. ¿Acaso tú crees que entonces si Dios entregó a su hijo, Él no escatimó a su propio hijo, como enseña Romanos capítulo 8, 28 en adelante? ¿Acaso con Él no nos dará todas las cosas? El apóstol Pedro le está hablando a esa audiencia a nosotros para que nosotros echemos toda vuestra ansiedad legítima, y aún si nos visita una ilegítima, échemela. Amén. Amén. Él es un Dios poderoso y Él nos ama y cuida de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas que está aquí, si tú has creído en Jesucristo, Dios te ama. Amén. Dios nos ama. Amén. Y Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. No ponga eso en duda. No ponga eso en duda. Nuestro Dios nos ama y cuida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, el hecho de que Dios nos ama y cuida de cada uno de nosotros, eso no significa que nosotros vivamos una vida descuidada. Por eso el texto de hoy, Pedro nos va a dar varias exhortaciones que nos ayudarán a entender que aunque sabemos que Dios es soberano y sus propósitos nadie lo detendrá, no podemos olvidar o menospreciar la realidad de la lucha espiritual que existe. No podemos olvidar que hay un enemigo. No podemos olvidar que hay una guerra. No podemos olvidar que tú y yo estábamos en tiniebla y de esa tiniebla Dios nos trae a su luz admirable. No podemos olvidar que tenemos un enemigo que nos anda buscando para devorarnos. Y es interesante, amados hermanos, porque a veces nosotros, los extremos son malos. A veces nosotros podemos irnos a un extremo de solamente ver la gracia de Dios y olvidar la responsabilidad del hombre. Y a veces no podemos ir a un extremo de ver la responsabilidad del hombre y olvidar la gracia de Dios. Los imperativos siempre serán precedidos de los indicativos. Tú y yo podemos hacer tal o cualquier cosa, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya Dios nos ha favorecido. Amén. Pero no podemos nosotros descuidarnos y olvidarnos que aunque Dios soberano esté en control absoluto de todas las cosas, no podemos nosotros olvidarnos que hay un enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo de nuestras almas. Entonces Pedro
en esta tarde nos va a exhortar a nosotros, igual como exhortó a su audiencia, sabiendo esta lucha espiritual que el creyente está librando cada día en su peregrinaje de este lado de la eternidad hasta que Cristo venga. Voy a repetir otra vez. Esta lucha espiritual que el creyente está librando no es una lucha temporal, no es una lucha que hoy la tuve y mañana no. Es una lucha 24/7, cada día hasta que Cristo venga. Repito de nuevo, porque es que nosotros nos envolvemos y como que se nos olvida. Esta lucha espiritual no es que la vamos a tener esta tarde y mañana no. No es que la vamos a tener mañana y el martes no. No, una lucha espiritual que el creyente está librando diariamente, 24/7, de este lado de la eternidad. Amén. Amén. Así es. De este lado de la eternidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pedro en base a esta realidad? ¿Qué es lo que Pedro nos quiere exhortar en base a esta realidad? Yo espero, hermanos, de verdad, con esta exhortación, que si alguno de nosotros está durmiendo, que despertemos. Porque vuelvo y repito, el diablo no tiene nada de misericordia. Absolutamente. El diablo es inmisericordia. No tiene misericordia. No tiene misericordia. Entonces, ¿qué nos quiere exhortar Pedro? Bueno, la primera exhortación la vamos a encontrar en el versículo 8. En el versículo 8. Sé sobrio y verá. Dice el versículo 8. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Nueva Traducción Viviente, y la voy a usar también en esta predicación, dice, y cito, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén despiertos, estén alerta. Ahora, permítame dividir este versículo en 2 sesiones, o serían 3 sesiones, porque voy a dividir la palabra sobrio y la palabra velá, y luego vamos a ver el por qué Pedro exhorta a su audiencia y a nosotros de esta exhortación. Sé sobrio. Según el diccionario de la Real Academia Española, una persona sobria, oigan esto hermano, es alguien que no está bajo los efectos del alcohol o aquellos que tienen un comportamiento moderado y templado. Alguien que no está bajo los efectos del alcohol o aquellos que tienen un comportamiento moderado y templado. Una persona sobria. Ahora bien, en el texto de Pedro, mire lo que dicen algunos estudiosos haciendo referencia a esta persona sobria. Dice, y cito, la palabra sobrio se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona libre de toda sustancia intoxicante, como la droga o el alcohol, etc. Sin embargo, aquí, como en otro uso en el Nuevo Testamento, tiene una connotación más metafórica que incluye ordenar y equilibrar asuntos importantes de la vida, lo que requiere la disciplina de una mente lúcida, libre de confusión, lo que implica que esta palabra comunica una persona de una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio que puede ejercer autocontrol, que evita las atracciones embriagadoras del mundo y mira la realidad con una mente clara. Fin de la cita. Sé sobrio. Es como si Pedro estuviera diciendo,
Hermanos, ustedes saben que estamos en una lucha espiritual. Ustedes lo saben. Y si saben que están en una lucha espiritual, tienen que tener una mente clara, una mente lúcida, una mente disciplinada que sabe ejercer autocontrol. El hermano Suger Michelin, amado por muchos de nosotros, hace un comentario y permítame citar lo que dice el hermano Suger Michelin. Dice: muchas veces nosotros como cristianos no sabemos lo que debemos hacer, porque en esos momentos nuestra mente no está funcionando como debe de funcionar. Estamos viendo la realidad de una manera deformada, distorsionada. Dios hizo al mundo para que funcione de cierta manera y Él nos dejó en su palabra la regla de juego para que sepamos cómo interactuar con este mundo alrededor. Pero cuando nos intoxicamos con las cosas que este mundo ofrece, nuestra mente comienza a tener una perspectiva deformada de la realidad. Si Dios dice una cosa en su palabra, es así. Pero si nos descuidamos y no nos cuidamos de los peligros que amenazan nuestras almas, nos arrojamos entonces en sus brazos. Fin de la cita. Wow. Si nos descuidamos, hermano, entonces nos arrojamos a eso. Recuerda, iglesia, y lo digo también para mí, tú y yo pecamos, no porque el pecado nos sorprende. Tú y yo pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Y nuestra mente debe estar clara con eso. Nuestra mente debe estar clara. Pedro le dice a su audiencia: sé sobrio. Una gente con una mente lúcida, una mente clara, que sabe la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Sé sobrio. Pero no solamente Pedro le dice eso, sino también Pedro le dice: sé sobrio y verá. Sé sobrio y verá. La palabra velar en el diccionario Vine, un diccionario que tiene mucha información de palabra a nivel bíblico, dice, y cito: la palabra velar es permanecer despierto y ser vigilante. ¿Qué es lo que es la palabra velar? Permanecer despierto y ser vigilante. Atalaya. Pero si somos honestos, amados hermanos, en muchas ocasiones tú y yo no estamos ni despiertos ni estamos vigilando. Ni estamos despiertos ni estamos vigilando. No sé cuántos conocen le llaman deporte, pero no sé por qué, pero el boxeo. Ellos le llaman deporte, no sé por qué, porque es un deporte sangriento y maltrata al otro, la imagen de Dios. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que aquellos que lo han visto eso, saben que todo el tiempo los boxeadores tienen el ¿qué? La guardia arriba. ¿Pero por qué tiene la guardia arriba? Porque si baja la guardia, el otro lo va a noquear. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos bajado la guardia? Y el mismo diablo nos ha noqueado. Gracias a Dios yo no he levantado. Pero Pedro le dice a su audiencia, a nosotros: sé sobrio y velar. Permanecer despierto, ser vigilante. Un estudioso también definió la palabra velar de varias maneras y permítame compartir. Primero, significa, según este estudioso, la palabra velar, que el creyente está consciente de los peligros a los cuales está expuesto continuamente.
que el creyente está consciente de los peligros a los cuales está expuesto continuamente. Segundo, que el creyente está alerta para notar todos los movimientos que nuestro enemigo espiritual, que es sutil, cruel, está planificando a su alrededor. Y tercero, dice este estudioso, el creyente no es ignorante del engaño del enemigo y vive despierto, ya que este enemigo aún se viste de ángel de luz para engañar. Fin de la cita. Wow. Sé sobrio y velar. Amén. Porque el diablo aún se viste de ángel de luz para engañar. Y Pedro le dice a su audiencia: sé sobrio y velar. Mantengan una mente lúcida, llena de la palabra de Dios. Mantengan una mente sabiendo la realidad espiritual que estamos nosotros viviendo, y manténganse despiertos. Ahora la pregunta sería, y en nuestra segunda exhortación, ¿por qué debemos de ser sobrios, verdad? ¿Por qué nosotros estamos llamados a ser sobrios, verdad? Bueno, el versículo 8 nos da la respuesta a la parte B. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda al acecho. Decía un estudioso, permítame citarlo, lo siguiente, y cito, dice: aunque el creyente cuenta con el favor de Dios, de un Dios soberano que cuida y protege a los suyos, eso es cierto, no es menos cierto que el creyente debe estar alerta y a la defensiva ante las acechanzas de la fuerza del mal. Fijémonos que en el texto, sigue diciendo este estudioso, dice vuestro. No solamente es el adversario de Dios, no solamente es el adversario de los ángeles, también es vuestro adversario. Pero también, si nosotros entendemos que él es vuestro adversario, Dios nos protege, contamos con su favor, pero tenemos un enemigo que se sublevó contra Dios y anda buscando a aquellos que han entregado su vida a Cristo, buscando cómo devorarlo. Fin de la cita. Vuestro adversario, el diablo. Esa es su agenda, ese es su propósito. 24/7. Buscando a quien devorar. Dice otro estudioso: el adversario del creyente es el diablo. Esta palabra diablo significa calumniador, lo cual significa que este es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes junto a sus fuerzas infernales. Siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosar a los creyentes con tentación, persecución y desánimo. Fin de la cita. Satanás 24/7 va a buscar la manera de tentarte a ti y de tentarme a mí y de tentar a los hijos de Dios. Satanás va a buscar la manera de traer desánimo a tu vida y a mi vida. Satanás va a buscar la manera de que tú y yo quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tú ves, no podemos ponerlo en duda, que tú puedas ver ahora mismo y prender una televisión y durar 3 horas, 4 horas, 5 horas mirando una serie de Netflix. Pero tú coges la Biblia y se te entra un dormital.
Dice el hermano Sofía Michelén que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque en ese mismo momento, como el diablo sabe que tú te vas a alimentar tu alma de la palabra de Dios, es como si el infierno se levantara contra ti para que tú no te profundices en la palabra de Dios. Y el cristiano no puede ignorar esa realidad. No puede ignorar esa realidad. Muchos de nosotros conocemos muchísima estadística de muchísimos deportistas, pero si tú le preguntas a alguno, ¿tú conoces el Pentateuco? Y no lo domina, no sabe qué le está hablando, para él está hablando en inglés. Y a veces nosotros nos desgatamos en cosas, pero lo de Dios, cuando lo cogemos, el mismo diablo se levanta, el infierno se levanta. ¿Por qué? Porque el diablo no le interesa que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. El adversario que tenemos es el diablo, es malo, es sutil, es malvado, es malicioso, es calumniador. Y él anda buscando cómo devorar al creyente. Por eso las tentaciones, por eso las persecuciones, y por eso es que no podemos nosotros estar durmiendo. Permítame compartir algunos versículos de la Biblia que nos mandan estar sobria a velar. Por ejemplo, Mateo 26, 41. Mira lo que dice Jesús, hablando a los discípulos allá en Getsemaní. Dice, y cito, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y a veces tú y yo estamos luchando con algo, pero no estamos ni velando ni estamos orando. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. En 1 Tesalónicas 5, versículo 6, en el contexto de la segunda venida de Cristo, ¿cómo debe estar el creyente? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oye, qué exhortación le da Pablo a los tesalónicas. No durmamos como los demás. El creyente no debe dormir como los demás. Porque el creyente se supone que nosotros estamos esperando el ¿qué? El acontecimiento más glorioso, más portentoso, que es la segunda venida de Cristo. Amén. O sea, no podemos nosotros acostarnos a dormir como que no estamos esperando ese glorioso evento. No durmamos como los demás. Tenemos que dormir con una mente sobria, que en cualquier momento el Señor viene. Amén. En cualquier momento suena la trompeta. Amén. En cualquier momento somos levantados. Amén. En cualquier momento vamos a salir de este cuerpo que ofende tanto a Dios. No durmamos como los demás. En Hechos 20, versículos 28 al 31, para contrarrestar las falsas enseñanzas, ¿cómo debe estar el creyente velando? Mira lo que dice este texto, y es muy pertinente para este tiempo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por tanto, estén despiertos. Hermanos, eso se está viviendo hoy en día. Muchas falsas enseñanzas. Pero la exhortación a la iglesia es: estén despiertos, velen, abran los ojos, para no caer en falsas enseñanzas. En Apocalipsis 16:15, en el contexto también de la segunda venida de Cristo, vea lo que dice el apóstol Juan allá escribiendo Apocalipsis. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que está despierto. Bienaventurado el que está atento.
Bienaventurado nos llama la Biblia. La primera exhortación que Pedro da es: sé sobrio. La segunda, velar. Ahora nos dice por qué. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A la tercera exhortación que Pedro le da a su audiencia, Pedro le ayuda a entender cómo podemos nosotros resistir a ese diablo. ¿Cómo nosotros podemos resistir a ese diablo si tú y yo sabemos que estamos en una lucha espiritual? Versículo 9. Dice, y cito: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Dice la Nueva Traducción Viviente: manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Manténganse firmes en la fe. Permítanme dividir este versículo en dos secciones. La primera es: al cual resistí firme en la fe. Él anda buscando, como león rugiente, a quien devorar, al cual resistí firme en la fe. Decía un estudioso, de la única forma que podemos vencer a Satanás es confiando en la palabra de Dios, afirmándonos en la misma. A medida que el creyente conoce la Escritura y la aplica a su vida, aumenta su capacidad en resistir al diablo con la ayuda del Espíritu Santo. Fin de la cita. Biblia sin aplicación es mera información. Biblia sin aplicación es mera información. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a veces hemos sido más cristianos intelectuales que cristianos que aplicamos la verdad de Dios a nuestra vida. Y déjame decirte que Dios quiere que nuestra mente esté llena de su palabra, pero Dios quiere que esa palabra que está en nuestra mente descienda al corazón. Porque si desciende el corazón, entonces va a haber transformación. Amén. Resistir firme en la fe. Y para resistirlo tenemos que saturarnos de su palabra. Y por eso es la guerra cuando agarramos la Biblia. Por eso es la batalla cuando agarramos la Biblia. Por eso es que se levanta como el infierno cuando agarramos la Biblia. Porque Satanás sabe que para nosotros resistir es con palabra de Dios. Amén. Pastor, ¿y usted puede dar un ejemplo? Claro que sí. Claro que sí. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado por Satanás. Ya lo que dice el texto bíblico. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Wow.
Hermanos, si Satanás, si el diablo fue capaz de tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más te tentará a ti, me tentará a mí? Pero como Cristo defendió, permaneció firme en la fe, escrito está. Cristo no le habló en lengua, Cristo no le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, no, escrito está. Para permanecer firme en la fe, tenemos que permanecer en la palabra, saturarnos de la Biblia, para cuando Satanás venga con esos dardos, poder decirle, escrito está. Escrito está. Ahora es interesante que a veces nosotros pensamos, que nosotros somos los que estamos pasando la prueba más grande. Sin embargo, el apóstol Pedro en la parte B de este versículo dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en toda parte del mundo. Todos los cristianos están en esta lucha, hermano. Gloria. En toda parte del mundo. En toda parte del mundo. Nosotros podemos llegar a pensar, en medio de nuestras aflicciones, que nuestras aflicciones es la más fuerte. Y Satanás puede tentarnos a traer desaliento a nuestra vida, pero en toda parte del mundo los creyentes estamos en lucha y siendo perseguidos por Satanás y por sus demonios. Pero en medio de esa prueba y lucha, Dios siempre nos provee una salida. Dios siempre nos provee una salida. Pero la lucha la tiene todo cristiano en toda parte del mundo y todo cristiano está llamado a permanecer firme en la fe, en lo que ha creído. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 13, y cito. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, cuando tú y yo hemos pecado, no es porque Dios no ha provisto la salida. Dios es fiel, Él siempre la provee. Amén. Wow. Dios siempre provee la salida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hemos caído porque no estamos velando ni estamos siendo sobrios. Por eso hemos caído. Si estuviéramos sobrios y velando y despiertos y informados de la palabra, nuestra mente saturada, podemos permanecer firmes en la fe. Amén. Amén. Cuando tú y yo hemos caído, no es porque Dios nos ha provisto. Si Él dice que provee una salida, hermano, Él la provee y yo te lo puedo dar por testimonio. Amén. Que es así. Amén. Amén. Dios siempre la ha provisto. Amén. Pero a veces tú y yo vemos la salida y miramos para el otro lado. Porque estamos tan entretenidos a veces que se nos olvida que hay un diablo que nos anda buscando cómo devorarnos. Cómo devorarnos. Cómo traer mal testimonio al Evangelio. Cómo destruir matrimonio. Cómo destruir familia. Cómo destruir iglesia. Cómo destruir relaciones. Cómo destruir un testimonio de una trayectoria en el Evangelio. Y nosotros a veces andamos durmiendo. Ahora es interesante que en medio del texto y en medio de que Pedro le dice a su audiencia la realidad espiritual, Pedro le recuerda a su audiencia que en medio de esa lucha, el Dios que nos llamó no va a dar la victoria al final. Amén. No va a dar la victoria. Mira lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice la nueva traducción viviente. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dice el hermano William MacDonald, haciendo énfasis en este versículo 10,
tres detalles importantes y permítame compartirlo. Y el primero dice, y cito, el Dios de toda gracia, este cautivador título de nuestro Dios, nos recuerda que su trato para con nosotros no se basa en lo que nosotros merecemos, sino en su pensamiento de amor para con nosotros. No importa cuán fieras sean vuestras pruebas, siempre podemos dar gracias de no estar en el infierno, que es donde nosotros merecemos. Otra cosa que dice nuestro hermano William McDonald, dice, una segunda y poderosa consolación es que Él nos llama a su gloria eterna. Esto nos capacita para mirar más allá de los sufrimientos de esta vida, al tiempo que estaremos para siempre con el Salvador y seremos como Él para siempre. Pensemos en esto. Él nos recogió del montón de los desperdicios y nos llamó a su gloria eterna. Él nos recogió del montón de los desperdicios y nos llamó a su gloria eterna. Una tercera consolación, dice nuestro hermano William McDonald, es que el sufrimiento es solo por un poco de tiempo cuando se compara con la gloria eterna. Las aflicciones de esta vida son momentáneas. El aliento final es que Dios mismo emplea el sufrimiento para cultivar nuestro carácter. Por esto Pedro nos dice, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo lo que el diablo pudiera usar para afligir a los creyentes de una manera poderosa, Dios lo utiliza para fortalecer al creyente. Fin de la cita. Ahora es interesante, amados hermanos, no pasar por alto que nosotros podemos estar confiados en Dios, que nos llamó con un llamamiento eficaz, que estamos nosotros seguros en Él, y aún en medio del sufrimiento y pruebas y tentaciones, podemos decir como Pablo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla. Pero eso no dice que nosotros ignoremos la exhortación que Pedro le da a su audiencia a nosotros, de no ignorar las maquinaciones de Satanás. Ahora, concluyendo, el apóstol Pedro termina el texto, con una doxología, una alabanza. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es una gran realidad, hermano. Si alguien es digno de gloria, si alguien es digno de exaltación, es nuestro gran Dios. Amén. En el Salmo 115, versículo 1, dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Pedro termina con esa doxología reconociendo que el único digno de gloria es Dios. Y nosotros le exaltamos, y nosotros le alabamos, y nosotros bendecimos su nombre. Él fue el que nos llamó con llamamiento eficaz. Él fue el que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Pero es Él mismo que nos dice que seamos ¿qué? Sobrios y que velemos. Y que velemos. Por eso, permítame compartir cuatro aplicaciones, en esta preciosa tarde. 4 aplicaciones. Y lo primero que tenemos que entender es que toda escritura es inspirada por Dios y que Dios usó hombres. Que cuando Pedro habla, Dios habla. Pedro fue el instrumento. Amén. Pero la primera aplicación es que Dios nos manda a ser sobrio y a velar. ¿Quién nos manda? Pedro. No, Dios. Ustedes se fijan, la palabra sobrio, ser sobrio, son imperativos. Sé sobrio y velar. Tengan una mente lúcida y estén despiertos. Tengan una mente clara de que están viviendo en un mundo que no es nuestro mundo. Recuerden que aprendimos en un sermón que Pedro
nos ayuda a entender que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Y un peregrino, un extranjero, está de pasada momentáneamente en el lugar que está. Este no es nuestro mundo. Pablo, hablando de los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y yo recuerdo que usé una frase de un pastor que los cristianos estamos llamados a caminar derecho en un mundo que camina al revés. Que los cristianos estamos llamados a caminar derecho en un mundo que camina al revés. Pero para eso tenemos que estar despiertos. Porque Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Y hermano, tú y yo sabemos que estamos en una lucha espiritual. John MacArthur en una ocasión exhortaba y decía que los cristianos no debemos de tomar la armadura de Efesios 6:10, que lo vamos a tocar más adelante, para ir para la guerra. Sino que tenemos que tenerla puesta todo el tiempo porque estamos en una guerra. Pero a veces nosotros nos entretenemos por la golosina de este mundo, nos entretenemos con cosas que no son ilegítimas, nos entretenemos con el diario vivir y se nos olvida, hermano, que detrás de nosotros los creyentes anda el diablo con sus demonios buscando cómo devorarnos, cómo traer contienda, división, chisme dentro de la iglesia. Aún dentro de la familia. Como el caso que recientemente me pasó. Y Dios me dio esa palabra. Se sobrio. Y verá. Y le dije a una sobrina mía que le sirve a Cristo: recuérdate que Cristo en la cruz, a los ofensores, le dijo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Amén. Tío, es que eso fue Cristo. Esteban también le dijo lo mismo. Y no era Cristo. Esteban le dijo lo mismo a aquellos que cogieron la piedra para tirarse. Vio los cielos abiertos. Pero ¿cómo estaba? Esteban, si lee el texto bíblico, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. Dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Cuando tú y yo reaccionamos con ira, en algún momento, ¿sabes qué? Falta santidad. Wow. Falta santidad. Llenura. Nuestra naturaleza caída se revela. Dios nos manda a ser sobrio, ¿verdad? Dios nos manda a ser sobrio, ¿verdad? Y Satanás usa cualquier medio. Cualquier medio. En una ocasión, yo creo que tú te recuerdas, Jesús está hablando a los discípulos de lo que le iba a ocurrir en la cruz. Y Pedro, influenciado por el diablo, le dijo: Señor, que esto no te acontece. Y tú no ves humanamente como, wow, pero mira, Pedro estaba siendo empático. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Eso que Pedro le estaba recomendando iba en contra del propósito eterno de Dios. Y a veces hay cristianos que buscan consejo con un impío. Eso es chocante, porque sus convicciones son diferentes. Dios nos manda a ser sobrio, ¿verdad? Ahí donde tú estás, las veces que tú has cometido pecado, que yo también he cometido, si tú eres honesto, ha sido porque tú o yo no hemos sido sobrios ni hemos velado. Y cuando lo hemos cometido, en ese momento, hemos amado más ese pecado que a Dios. Si hubiéramos amado más a Dios, no pecamos. Es por eso que Pablo le dice a los Efesios,
Pablo le dice a los Efesios, en capítulo 6, versículos 10 y 11, le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Wow. Un enemigo que sabemos que fue derrotado por Cristo, según Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 15, que dice que el ata que no era contraria, Cristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre potestades, sobre huestes celestiales de maldad. Eso es cierto. Estamos luchando con un enemigo que ya Cristo venció. Y eso es cierto, pero no es menos cierto que la exhortación de la Biblia es que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos sus maquinaciones, que Dios ha permitido todavía, aún para su propósito, en su soberana voluntad. Dios sabrá por qué. No podemos, no debemos de ignorar las maquinaciones. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ser sobrios y velar. Tener una mente lúcida, una mente clara, una mente que puede estar ejercitada por la palabra para ejercitar autocontrol, pero tenemos que estar despiertos. Porque vuestro adversario, el diablo, está buscando quien devorar. Ahora, ¿cómo podemos resistir? Nuestra segunda aplicación. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Lo vimos. Con las escrituras, hermano. Es las escrituras que nos van a dar herramientas para resistir a Satanás. Vimos la tentación de Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Pastor, yo tengo un problema para leer la Biblia. Mira, ora a Dios. Comienza a leer libros cortos, pero entiende que es la Biblia que encontramos la herramienta para poder resistir al diablo y permanecer firme en nuestra fe. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17, pero nuestro énfasis va a ser en el versículo 17 del arma que nosotros tenemos ofensivamente hablando. Mira lo que dice el texto, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme y ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apreto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros vemos, Pablo tiene en mente la armadura de un guardia romano, y si nosotros vemos desde el versículo 13 hasta la parte A del versículo 17, todo lo que él está hablando son de protección. Toda la armadura es de protección, todo lo que él está hablando. Pero hay una sola de ofensiva. ¿Y cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para poder resistir al diablo en la fe, es con la espada del Espíritu, es con la palabra. Y para eso tenemos que dominarla, tenemos que sumergirnos, tenemos que orar a Dios. Nos va a llegar pereza, pero tenemos que sacudirlo, tenemos que buscar la forma. Señor, dame estrategia, dame la hora, dame ver cómo es que yo voy a sacar disciplinadamente un espacio para sumergirme en tu palabra. Hermano, porque nosotros somos disciplinados con muchas cosas. Cuando nosotros queremos lograr un objetivo, sí. Si somos honestos, cuando nosotros queremos lograr un objetivo, mira, nosotros nos sacrificamos, le buscamos la vuelta, buscamos para acá, nos sentamos allí, apretamos aquí, flojamos allí. Cuando queremos un objetivo, y a veces objetivos que son temporales y pasajeros, esto tiene repercusión eterna. Repercusión eterna.
Por eso que Pablo, hablando a Timoteo, le decía, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad sí le presta vida y para venidera. Esfuérzate, disciplínate. Porque es la manera que podemos nosotros resistir al diablo, ¿no? Que con la palabra de Dios. La tercera aplicación, confiemos en Dios, que Él es inmutable y fiel. Él nos llamó con llamamiento eficaz y Él va a completar su obra que empezó en nosotros. Amén. 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 Confiemos en Dios. Él es inmutable, Él es fiel, Él es eterno. Lo que Él dijo ayer lo dice hoy, lo dirá mañana. Él empezó una obra en nosotros, Él la terminará. Él la va a terminar. Pero eso no anula de que tú y yo ahora nos crucemos de brazos. No. Dios nos salvó, sí, de la eternidad pasada. ¿Sabe dónde estamos nosotros, los cristianos, en cuanto a Dios? Según Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Sentados en los lugares celestiales, en cuanto a Dios. Pero en cuanto a nosotros, todavía estamos aquí luchando esta guerra espiritual. Todavía estamos aquí desde la eternidad. Todavía hay un diablo detrás de ti, detrás de mí. Todavía las tentaciones te visitan a ti y a mí también. Todavía la pereza te visita a ti y a mí también. Todavía el desánimo llega a tu vida y a mí también. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sé sobrio y verá. Sé sobrio y verá. Sé sobrio y verá. Y por último, reconocer todo el tiempo, hermano. Cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, entendamos que toda gloria y toda honra sean dadas a nuestro Dios. Pedro termina con una doxología glorificando a Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, y cito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Hermano, que al salir en esta tarde de este lugar, yo quisiera terminar orando para luego compartir nuestra Santa Cena, pidiéndole al Señor, primero perdón, y segundo, pidiéndole su ayuda para que nos ayude a nosotros a ser sobrios y a velar. Que nos ayude a nosotros a tener una mente lúcida, informada por la palabra, pero que nos ayude a nosotros a estar despiertos. Cristo viene por segunda vez. No sabemos el día ni la hora, pero tú y yo estamos llamados a estar despiertos, velando, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias. Señor, perdónanos por las veces que hemos estado dormidos, que no hemos descuidado espiritualmente. Perdónanos por las veces que nos hemos olvidado de que estamos en una guerra espiritual. Que aunque no estamos viendo al diablo en todos los lugares, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Señor, ayúdanos a despertar. Perdona todo pecado, Dios. Perdona toda rebeldía. Y mira que vamos a compartir el pan, el vino y recordar lo que tu Hijo hizo en la cruz por nuestra culpa, por nuestro pecado. Oh Cristo, gracias. Sí, Señor Cristo. Gracias por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Gracias porque contamos con tu favor, que siempre anduviste velando y despierto. Y aun cuando Satanás te tentó, te mantuviste firme en la fe, diciéndole, escrito está. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme en la fe, diciéndole al diablo, a los dardos del maligno, escrito está. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a salir por la salida que tú provees cuando venga la tentación.
Padre, perdónanos las veces que hemos visto la salida y hemos mirado para otro lado. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos las veces que hemos complacido a la carne y no al Espíritu. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a entender que cuando hablamos de la carne no solamente hablamos en el aspecto sexual, sino que la carne puede ser usada en cualquier aspecto. En el chisme, en la murmuración, en la crítica. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a agradar al Espíritu. Que el fruto del Espíritu en nuestra vida sea evidente. Amor, paz, benignidad, bondad. Que tú nos ayudes, Dios, y que pueda florecer el fruto del Espíritu en nuestra vida. Padre, una vez más te pido perdón y prepara nuestros corazones para descansar en Cristo y saber que todo lo que hacemos no lo hacemos para ser salvos, sino lo hacemos porque tú nos has regalado tu salvación. Gracias, Cristo, por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Pero no la fuerza y la sabiduría para ser sobrio y andar despierto. Oh Señor, esta santa cena la ponemos en tus manos. Que tú te agrades de ella y que ninguno de nosotros tome la santa cena indignamente. Pero te pedimos perdón por mi vida y por esta congregación. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a discernir el vino y el pan que simbolizan la sangre y el cuerpo de tu Hijo, quebrantado por nuestro pecado. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Mientras la hermana viene que entona el himno, nos ponemos de pie. El hermano Reinaldo, por favor, puede tomar para así, en esta preciosa tarde, poder tomar la Santa Cena. Nuestra hermana María. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Recordemos ese sacrificio grande que Dios proveyó mediante su Hijo para salvación, perdón de nuestros pecados. Amén. Dime pecado.